Vamos a diseñar la circuitería de control para el camino de datos uniciclo. El control en este camino de datos uniciclo se realiza mediante dos circuitos. El primero es la unidad de control propiamente dicha, que toma como entrada los 6 bits del código de operación. Y el segundo es el circuito ALU Control, que es una parte desgajada de la unidad de control que se encarga de generar las señales de control de la unidad aritmético-lógica. A continuación, vamos a realizar el diseño de ambos circuitos. Los formatos de las instrucciones de MIPS utilizadas son muy homogéneos y de longitud fija. El campo del código de operación tiene siempre el mismo tamaño, que son 6 bits, y está siempre en el mismo lugar, que son los 6 bits más significativos de la instrucción. Por otra parte, como hay muy pocas instrucciones soportadas, solo se usan unas pocas combinaciones de entre todas las posibles para el código de operación. Todo ello hace que el control del camino de datos uniciclo sea extremadamente sencillo. Además, como las señales de control para cada instrucción deben generarse en un único ciclo, la unidad de control será un circuito combinacional y la mejor opción es realizarlo mediante una pequeña red de puertas. Las entradas de la unidad de control están constituidas únicamente por los 6 bits del código de operación. Si se incluyesen todas las instrucciones del repertorio, la función de control se especificaría mediante una gran tabla y su síntesis se realizaría mediante otras técnicas, por ejemplo, mediante decodificadores, una ROM o una PLA. Las implementaciones con decodificador o ROM no requieren simplificación de la función resultante, pero la implementación mediante PLA sí. En este caso, lo correcto sería realizar la simplificación mediante métodos automáticos. Esta es la tabla de verdad del circuito de la unidad de control. Las entradas son los bits del código de operación y las salidas son las señales de control que gobiernan a los restantes elementos del circuito. La tabla tiene una fila por cada tipo de operación soportada. La primera fila corresponde con las instrucciones de tipo R. A la izquierda tenemos el código de operación y a la derecha los valores de las señales de control que hay que poner para ejecutar este tipo de instrucciones. Las demás filas corresponden con las instrucciones LW, SW y BEQ respectivamente. El circuito resultante se ha implementado mediante un decodificador parcial que solo contempla las 4 combinaciones de los bits de los códigos de operación de las instrucciones seleccionadas. Además, este circuito incorpora 2 puertas OR que son necesarias para generar las señales de control que se activan en más de una instrucción. Estas señales son ALU-SRC y RegWrite. El control de la unidad aritmético-lógica se realiza mediante dos señales, que son ALU-OP y los 6 bits menos significativos de la instrucción. Ambas señales totalizan 8 bits y actúan como entradas en el circuito ALU Control que genera los 3 bits de la señal ALU Operation utilizados para gobernar la operación realizada en la unidad aritmético-lógica. ALU-OP es una señal generada por la unidad de control y consta de 2 bits que permiten distinguir las 3 situaciones posibles en que podemos encontrarnos a la hora de generar la señal ALU Operation. Cuando ALU-OP vale 00, la unidad de control fuerza una suma, lo que es útil cuando nos encontramos con instrucciones como LW y SW que emplean la unidad aritmético-lógica para calcular una dirección de un dato residente en memoria. Cuando ALU-OP vale 01, la unidad de control fuerza una resta, que es lo que necesita la instrucción de ramificación BEQ para comparar dos registros de propósito general y ver si su contenido coincide o no. Cuando ALU-OP vale 10, la instrucción en curso es de tipo R. En este caso, la operación realizada en la unidad aritmético-lógica depende del campo de función que está en los 6 bits menos significativos de la instrucción. En estas instrucciones, el código de operación es siempre el mismo y tiene todos sus bits a 0. Por tanto, el campo de función permite discriminar entre las distintas instrucciones de tipo R y es decisivo para generar los valores de la señal ALU Operation necesarios para su correcta ejecución.
En esta tabla se resumen todas las situaciones en que se puede encontrar la unidad aritmético-lógica en el repertorio de instrucciones elegido para esta implementación. La tabla contiene una línea por cada instrucción ejecutada, indicándose en cada caso cuál es la instrucción, qué operación realiza, cuál es el valor requerido para la señal ALUOP, cuál es el contenido del campo de función en el caso de las instrucciones de tipo R, cuál es la acción necesaria en la unidad aritmético-lógica y las entradas de control que hay que suministrar a la propia unidad aritmético-lógica para que realice dicha acción. Entonces, el circuito ALU-control tendrá como entradas las columnas ALUOP y campo de función. Y la salida será la columna etiquetada como ALU-operation. Se observa que las dos primeras filas, que corresponden con las instrucciones LW y SW, coinciden en cuanto al valor de las señales ALUOP y campo de función, que en este caso no existe, y por tanto darán lugar a una única fila en la tabla de verdad del circuito. Esta es la tabla de verdad para el circuito ALU-control que genera como salida la señal ALU-operation que gobierna el funcionamiento de la unidad aritmético-lógica. Las entradas vienen dadas por los bits ALUOP generados por la unidad de control y por los bits del campo de función, a los que denominaremos F5, F4, F3, F2, F1 y F0. Cuando ALUOP vale 00 o 01 en estas dos primeras filas, el campo de función no se utiliza para determinar la operación que hay que realizar en la unidad aritmético-lógica. Sin embargo, cuando ALUOP vale 10, el valor de ALU-operation depende de los bits de función. Se observa que con las instrucciones de tipo R seleccionadas, F5 siempre vale 1 y F4 siempre vale 0, con lo que estos bits nos sirven para distinguir unas de otras y por ello no los utilizaremos a la hora de realizar la simplificación final. Otra cosa sería si se incluyesen nuevas instrucciones de tipo R que tuvieran valores diferentes en dichos bits. Aquí se muestra el circuito ALU-control resultante tras realizar la simplificación. Como puede verse, ni F5 ni F4 aparecen en el resultado final. El circuito es muy sencillo y está formado por 3 puertas AND y 2 puertas OR, todas ellas de 2 entradas. El retardo máximo de este circuito viene dado por el retardo de 2 niveles de puerta.